Buenas a todos y bienvenidos al tercer video tutorial de Unity de Centro Pixels. Hoy vamos a hablar de los colliders. Os preguntaréis qué es un collider. Bien, un collider es el componente que se añade a un objeto para gestionar las físicas relativas a las colisiones, como puede ser un cubo cayendo al suelo, una bala chocando contra un personaje o todo ese tipo de reacciones. La primera parte es distinguir los tipos de colliders que hay en Unity. Cojamos como ejemplo cualquier objeto, ¿vale? Creamos un objeto vacío y podemos ver que si buscamos collider, tenemos muchísimos tipos de colliders. Esta vez nos vamos a centrar en los más básicos, los que se utilizan principalmente en 3D, que son el box collider, ¿vale? Un collider con forma de caja, el capsule collider, un collider, como indica el nombre, con forma de cápsula, o el sphere collider, que es básicamente para esferas. Vale. Si queremos trabajar en dos dimensiones, tenemos el box collider 2D, que evidentemente, como ya se ve aquí, representaría un cuadrado, las colisiones en 2D de una cápsula, un círculo, y bueno, tenemos otro tipo de colliders que ya son más complejos para otro tipo de formas, que como digo, siendo este un tutorial bastante básico, no vamos a meternos en profundidad con ello. Hablemos entonces de las formas más básicas de colliders, o como también se conocen, las formas primitivas. Empezamos, por ejemplo, con el cubo, que, como podéis ver cuando creamos un cubo en Unity, automáticamente se encarga de crearlo con un collider. Si queréis ver bien el collider, simplemente tenéis que desactivar el mesh y podéis ver el cubo que conformaría las colisiones del mismo. ¿Vale? Simplemente la ventaja de estos componentes es que se pueden editar fácilmente. Por ejemplo, si queremos estirarlo, modificarlo y adaptarlo como más nos guste. Si en cambio queremos hacerlo de una manera algo más precisa, digamos, podemos acceder aquí cambiando el centro, ¿vale? Lo cual normalmente empieza en 000 porque se coloca en el punto central del objeto. Si movemos esto, desplazaríamos el collider con respecto al objeto. ¿Vale? Si ahora activamos el mesh de nuevo, la forma del cubo, vemos que el collider está fuera, por decirlo de algún modo, de su forma. Del mismo modo, podemos alterar el tamaño y, por ejemplo, hacerlo 10 veces más grande de lo que realmente es el cubo. Si pusiéramos así, el collider tomaría como centro el cubo, la forma del cubo más bien, pero con un tamaño 10 veces más grande. Pasamos ahora a otra de las formas básicas, como es una esfera. Del mismo modo que hemos hecho con el cubo, podemos desactivar su forma, el mesh, y ver una vez más el collider. La diferencia con respecto al cubo, como podéis ver, es que si bien comparten la parte del centro, en el caso de la esfera no utiliza los ejes X y Z, sino que utiliza un radio. Como es lógico, siendo una esfera de escala 1, utilizar un radio de 0,5, que es la mitad del diámetro. Si pusiéramos el radio a 1, equivaldría a una esfera de 2×2×2, ¿vale? Como podemos ver aquí. ¿Qué ocurre? Que al aumentar la escala, el collider, aumenta en proporción. Si volviéramos a dejarlo a 0,5, como podéis ver, encajaría perfectamente. Vale, devolvamos esto a su tamaño y seguimos. Finalmente, la tercera de las formas primitivas es el collider de cápsula. ¿Por qué entonces tenemos también un cilindro? Bueno, pues porque Unity toma también un collider de cápsula para representar los cilindros. ¿Qué ocurre? Que esto es un buen ejemplo para lo que decíamos al principio. Estos son formas primitivas, os lo voy a mostrar de hecho, son lo que se llaman formas primitivas, que son los colliders que suponen menos carga a la hora de procesar nuestro juego en Unity, nuestro proyecto, lo que sea que usemos. Desde el manual de buenas prácticas de Unity recomienda que utilicemos principalmente este tipo de colliders para evitar cargas demasiado altas cuando estemos procesando algo. Si queremos una forma compleja, por ejemplo, qué sé yo, que quisiéramos tener
los robots que teníamos en los anteriores tutoriales, cada una de las partes sería recomendable que tuvieran colliders primitivos, como pueden ser cubos, pueden ser esferas, puede ser lo que queramos, en lugar de tener otro tipo de collider, como por ejemplo tienen, en este caso, el plano. Como podéis ver, tienen lo que llaman un mesh collider. Un mesh collider, el cual simplemente vamos a pasar un poco por encima, es la clase de collider que se adapta a la forma del objeto del objeto al que se une. ¿Qué ocurre? Que este tipo de colliders suponen una carga mucho mayor para nuestro proyecto, debido a que tienen que dibujarse muchos triángulos, como podéis ver aquí, para adaptarse a la forma. En este caso, como podéis ver, para algo tan simple como un plano, realmente hay muchísimos triángulos. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, que si los multiplicamos por el otro eje, si no me equivoco, saldrían unos 400. Imaginad entonces con una forma compleja, como puede ser cualquier figura en 3 dimensiones, que se tenga que adaptar de esta manera, que tenga que tomar la forma de los brazos, los pliegues, por ejemplo, de la ropa. Cuando es necesario, se pueden utilizar, pero si no es realmente necesario, lo más recomendable es basarnos, como digo, en formas de las más básicas. Pasemos entonces a las colisiones en sí mismas. Como podéis ver, si ahora ejecutamos nuestro programa, no ocurre nada. Los objetos tienen sus colliders, con lo cual detectarían colisiones, pero no hacen nada. ¿Por qué es esto? Bueno, Unity tiene otro componente que suele ir de la mano muchas veces de los colliders, que es lo que llaman el rigid body. Esto se encarga de hacer que el motor de físicas afecte a los objetos en relación a temas como puede ser la gravedad, la detección más precisa de colisiones y demás. Si por ejemplo, como veis, tenemos el cubo y le damos un rigid body, el cubo cae y choca con el plano. Podéis ver aquí que en este caso nos encargamos de gestionar la masa, el rozamiento, si utiliza gravedad y otro tipo de variables que dejaremos seguramente para otro tutorial centrado simplemente en los rigid body. ¿Qué ocurre? Que si por ejemplo, supongamos que pausamos esto, tenemos la esfera, le añadimos también un rigid body, pero sin gravedad. Entonces, también detectará colisiones, pero sin llegar a utilizar la gravedad. ¿Veis? Como podéis ver con el cubo, si lo levantamos se cae. Si le quitamos la gravedad, lo podemos mover y hacer que golpee la esfera. Otra parte que probablemente hayáis notado sobre los colliders es esta variable de aquí, la parte de isTrigger. Bien, isTrigger se encarga de crear colliders que, en lugar de actuar como objetos físicos, actúan como lo que, si traducimos literalmente el nombre, sería un gatillo. ¿Vale? Un gatillo, una reacción. ¿Para qué se suele utilizar esto? Bueno, se utiliza principalmente para crear zonas, digamos, que detecten que algo ha entrado en ellas. ¿Vale? Vamos, por ejemplo, como veis, hemos creado dos esferas con sus colliders que deberían caer y golpear los cubos. Si ejecutamos, como veis, en este realmente se choca y en este se ha metido dentro del cubo. ¿Vale? Como podéis ver, si lo quitamos, la esfera está en el espacio que ocupa el cubo. Vemos la escena, realmente se ve que está dentro de su zona y del mismo modo en este cubo está chocando con el collider. Esto es lo que causa la variable isTrigger. Como digo, se suele utilizar principalmente para eso, para detectar zonas. Se puede utilizar para crear puntos de guardado, puntos de control, digamos. Para muchas cosas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo podemos ver con este script que tengo creado aquí. Bien, como podéis ver, con este script nos encargaremos de gestionar ese tipo de colisiones. La función onTriggerEnter, que básicamente es una de las, digamos, más comunes en Unity, gestiona cuando estamos utilizando un collider de tipo trigger. Cuando algo entra dentro del área de ese collider, saltará esta función. Esta variable de aquí gestiona qué es lo que ha entrado dentro del collider y aquí podemos hacer lo que queramos, tanto con el objeto que ha entrado
como con el objeto que tiene asociado este script. En este caso lo que vamos a hacer es que cuando algo entre dentro del área del cubo, el cubo se debería volver de color verde. Del mismo modo, el onCollisionEnter hace lo mismo, solo que cuando algo choca con el collider. En este caso los colliders que son, como hemos dicho ya, físicos, que no son trigger. Hace lo mismo, la única diferencia es que este hace collision, que es lo que ha chocado, y en este caso lo que haría sería que el cubo se vuelva de color azul. Vamos a verlo. Primero, evidentemente, deberíamos asociar el script a los cubos. Entonces ahora pasamos a la demostración práctica. En este caso, cuando esta esfera entre dentro de este cubo, o del collider de este cubo, el cubo debería volverse verde. Del mismo modo, cuando esta esfera choque con este cubo, debería volverse azul. Bien, pues aquí lo tenéis. Con una función tan simple como esta, ¿vale? El onTriggerEnter y el onCollisionEnter, podemos gestionar esto. ¿Para qué nos podría servir esto? Bueno, podríamos hacer, por ejemplo, que lo que hemos dicho antes, si esto fuera una bala al tocar al personaje, podríamos hacer que el objeto este se destruya y le cause daño. Que esto al entrar aquí haga saltar un punto de control, hemos llegado a una meta, lo que fuera, pues lo podemos hacer con un collider de tipo trigger. Finalmente, tenemos la sección del material que nos sirve para, si creamos un material de hecho de físicas, ¿vale? No vale cualquier tipo de material, no es lo mismo un material que se encarga de los colores, de los dibujos que puedan salir en los cubos y demás, sino que debería ser un material de físicas que pueda hacer, por ejemplo, que este plano de aquí actúe como si fuera hielo. Tiene un material que tenga una fricción muy pequeña. O hacer, por ejemplo, que estas esferas reboten. ¿Vale? Vamos a verlo ahora. Bien, para evitar errores, como dije, tenemos la sección de crear y aquí podemos encontrar material. Este no es el material que estamos buscando para este caso, sino Physic Material. ¿Vale? Pongamos, por ejemplo, material llamado Bouncy, que va a ser que rebote. Iríamos a la parte de Bounciness, ¿vale? Y pongámosle, yo que sé, que tenga 1. Quitamos estos dos cubos para que no nos molesten y en ambas esferas vamos a meter ese material. Lo ejecutamos y, como veis, las bolas rebotan. Si, por ejemplo, cogiésemos este y le quitásemos el material, esta de aquí no debería rebotar y esta debería hacerlo como hasta ahora. ¿Veis? Bueno, lo he dicho al revés, es verdad, se lo he quitado. Este de aquí tiene el material y esta no tiene. Entonces, como habéis podido ver, esta bola, si la subimos, no hace nada y esta rebota. Como ya habéis visto, el bounciness se encarga en este caso de la elasticidad del objeto. Nos sirve para hacer eso. Objetos que rebotan, objetos que queremos que sean más elásticos y demás. Valor que va de 0 a 1. Del mismo modo tenemos la fricción, como hemos hablado, que se encargará de gestionar la fricción de un material. Si por ejemplo hiciéramos un material con muy poca fricción, podría ser aquí, podríamos tener un objeto en el que se deslicen los objetos que caigan aquí. Supongamos que queremos tener un suelo de hielo, que nuestro personaje pase por aquí y se deslice. Haríamos un material de físicas con una fricción muy baja, incluso podemos hacerla 0 si queremos, es una cuestión de ir probando valores hasta encontrar la que nos guste. Y básicamente es eso. Las físicas por lo general suele ser una cuestión de ir probando hasta que los valores que pongamos encajen con lo que buscamos. Por último, decir que estas propiedades, por ejemplo, más concretamente en el caso de la elasticidad, no solo se aplican a objetos como esferas, que normalmente esperaríamos que reboten, sino a cualquier objeto que tenga componentes de tipo collider. Vamos a demostrar con este cubo. Si le ponemos el material de Bouncy, va a rebotar también. Así que
nada, con esto nos despedimos por hoy. Esto es todo en este tutorial de colisiones. Evidentemente el tema da para mucho más, pero bueno, con esto ya hemos cubierto lo básico. Así que nada, como siempre, si queréis algún otro tipo de tutorial, lo podéis pedir en los comentarios. También puedo resolver las dudas que me dejéis ahí. Y nos vemos en el siguiente.